Ok, a ver, nos quedamos aquí. Todos pueden ver mi pantalla y me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Kiarita, tu camarita, por favor. Por ejemplo, hay dos teorías que nosotros hasta la actualidad, aunque no lo creas, hay discusión, ¿no? Esto es una, en este caso yo como profesor, yo no te voy a mostrar una postura. Mi trabajo solamente es de darte todo lo que yo sé, ¿de acuerdo? O sea, no me preguntes, profe, ¿tú cuál crees? ¿Cuál crees? O de repente, ¿cuál es la que tú consideras, ¿no? Más razonable? No, yo te voy a decir las dos que hoy en día están en una discusión. El origen de todo, ¿no? El origen del todo. ¿Cómo se originó todo? Hay dos teorías que son válidas. Hoy en día tienen la teoría de la evolución, ¿no? Todo evoluciona, todo está en constante evolución, adaptación, cambio, ¿no? Pero no es la única forma de poder explicar cómo es que todo se ha generado. La segunda teoría es la teoría creacionista. ¿Qué significa? Que ha sido creado por alguien. Estas dos teorías son las más válidas hoy en día, pero si te das cuenta, ambas son teorías, ¿sí o no? Si yo pudiera demostrar que todo se generó por que alguien lo creó, eso ya no sería teoría, sería la ley de la creación. Pero como no lo puedo comprobar, eso no es ley, es teoría. Como yo no puedo comprobar de que todo está hecho o se ha dado debido a la evolución, eso no deja de ser teoría, sigue siendo solamente teoría. En algún momento, profesor, sabremos cómo se originó en verdad todo. Posiblemente, 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 porque a veces no, hacer tantas preguntas a veces nos alejan de la respuesta, ¿no? A veces cuando nosotros queremos llegar a a la respuesta, terminamos con más preguntas que respuestas en sí. Pero normal, es parte, ¿no? Es parte. A veces, ¿no? Mientras más investigas, uno podría decirse, se da cuenta que es más ignorante de lo que piensa. En verdad, si tú ahorita, por ejemplo, estás tranquilo con lo que tú sabes, intenta leer un libro. Te vas a dar cuenta de que en verdad ignoramos muchas cosas. Y cuando termines de leer ese libro, te vas a dar cuenta que estás ignorando muchas más cosas aún. Por eso no es ignorante el que no sabe, es ignorante el que no quiere saber. A ver, ya entonces ya hemos explicado, ¿no? Estas cositas, ya ahora tú te das cuenta por qué, qué es una teoría, qué es una hipótesis, qué es una ley. Ya te das cuenta de que una es ¿no? La secuencia de la otra, ¿no? Entonces vamos a intentar responder a esto. Por ejemplo, ya hemos leído, a ver, antes que nada se me pasó esto. La evolución es un proceso gradual de cambio de las especies en miles de años. La selección artificial explica la gran variedad de las especies domésticas, la selección natural, la diversidad de especies actual, entre otras, ¿no? Muy bien, ya nos está mencionando de que la evolución no se da de la noche a la mañana. Por ejemplo, ustedes saben de que, no recuerdo muy bien el lugar, pero tú sabes que hay muchos científicos que piensan que el ser humano viene de alguna relación con los homínidos, ¿no? Con los monos, simios, orangutanes, etcétera. Aunque no lo creas, hay, existen, existen laboratorios que ya tienen aproximadamente 200 años, donde solamente crían estos animales y todos los días los están estudiando. ¿Para qué? Para ver si producen algún cambio. Profesor, dicen de que los científicos están experimentando con cerdos humanos para cuando a un humano pues le falte un órgano, como es un, como es un cerdo humano, que agarren por los órganos del cerdo humano y que se lo pongan al humano. Muchas gracias, Joaquín, por compartirnos lo que sabes. Sí, sí, es posible. Hay muchas cosas que el ser humano puede hacer, ¿no? Pero respecto a lo que les estaba mencionando, ¿no? De que hay laboratorios que tienen ya muchos tiempos, ¿no? 150, 200 años, que solamente se dedican a observar a los homínidos, ¿no? A los simios, orangutanes, etcétera. ¿Con qué finalidad?
para ver si esta teoría puede en verdad rendir frutos. Porque te están diciendo, esto no es un proceso de la noche a la mañana. No es que de repente al profesor Jair le sacas la oreja y sus hijos de ahora en adelante van a nacer sin oreja. No es tan fácil. Pero hay algo que tú no te das cuenta de tu cuerpo, por ejemplo. Lo que de repente podríamos decir donde sí hemos estado cambiando y no podríamos descartar también la teoría de la evolución es, por ejemplo, algunas partes del cuerpo que hoy en día ya no utilizamos. La muela de juicio, por ejemplo, ¿no? Antes nosotros teníamos una alimentación diferente. Antes de conocer el fuego, nosotros consumíamos los alimentos crudos. Para consumir esos alimentos crudos necesitamos una mandíbula muy grande, ¿no? Y por eso es que tú utilizabas la muela de juicio, para poder masticar hasta esas verduras que eran difíciles de morder. Pero hoy en día tu mandíbula ya no es tan grande porque tú comes los alimentos ya cocidos. Entonces, esta muela ya no te vale. La parte de tu columna, la parte de la columna vertebral, al finalizar la columna hay un huesito que termina así, como si fuera un triángulo. Observen, es de tu columna, ¿no? Están llenas de vértebras, ¿no? Y así va a terminar hasta llegar al final, ¿no? Hasta aquí, llegamos al final, ¿no? Llegamos al final y aquí hay un huesito que parece un triángulo. Posiblemente eso haya sido nuestra cola, hace mucho tiempo. Pero como se dejó de utilizar, se redujo tanto a ser solamente un hueso. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Hay algunos órganos, profesor, que también no utilizamos? Sí, hay algunos órganos, como creo, por ejemplo, lo que es el apéndice. Uno, profe, pero a mí me han operado del apéndice porque estaba comiendo mucha grasa, sí, pero creo que el apéndice en sí era un estómago para lo que son las verduras. Pero nosotros no somos ya vegetarianos, nosotros somos omnívoros. Ya no nos vale. Se descarta, ¿ves? ¿Te has dado cuenta cómo muchos órganos de tu cuerpo ya no lo utilizas? Y mira cómo han pasado a prácticamente casi desaparecer. Según esta teoría, chicos, mira, vamos a intentar imaginar. La imaginación no tiene límites. Según esta teoría, mira, con esto ya te voy a dejar un miedo ya para que no puedas dormir tranquilo. Si esta teoría fuera válida, yo podría decir lo siguiente. Estamos en un mundo caótico, ¿sí o no? Que estamos pasando por la contaminación ambiental, ¿cierto? El mundo en algún momento no va a tener oxígeno, ¿cierto? Y tú sabes que el oxígeno ayuda a que el planeta tenga capa de ozono, ¿sí o no? Y la capa de ozono permite de que los rayos ultravioleta no pasen, etcétera. Según esta teoría, mira lo que va a pasar. Según esta teoría, más adelante, si no hay capa de ozono, el sol está muy fuerte, ¿sí o no? Si el sol está muy fuerte, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Seguirá habiendo agua? Lastimosamente, el agua ya no hay. Si no hay agua, ¿habrá alimento? No habrá alimento. Si no hay agua, ¿habrá una capa de ozono que te cubra de los rayos solares? Mira lo que puede pasar según eso, ¿ah? Si tú no tienes comida, mira lo que te voy a dibujar acá. ¿Ah? A ver, lo voy a hacer bonito. Imaginemos, si tú no tienes comida, ¿podrás tener el cuerpo que hoy en día tienes? No. Si no tienes que alimentarte, posiblemente tengas un cuerpo muy delgado, ¿cierto? Un cuerpo delgado, porque no tienes con qué alimentarte, ¿cierto? ¿Qué más? Ahí nomás, para no asustarlos. Y a su ¿Qué manito, es eso, imagínense. profesor? Por eso, te estoy dibujando lo que podría ser un hombre en el futuro. Ah, ya, ya. Como no tienes que alimentarte, bueno, el ser humano va a ser delgado, ¿cierto? Aparte, como está en un ambiente donde prácticamente no hay nada para hacer, ¿tú para qué necesitas tus músculos? ¿Vas a necesitar tener un buen cuerpo, un cuerpo así de físico-esculturista? No. Tu cuerpo solamente va a ser un cuerpo largo, porque solamente servirá para poder desplazarte, ¿sí o no? Hablemos de la zona de la cabeza, que es la parte donde ustedes ya van a saber de qué estoy hablando.
Hablemos de la zona de la cabeza. Como tú ya no tienes que estar trabajando porque estás en un planeta donde no hay qué hacer, estás en un planeta donde prácticamente no hay oxígeno, no hay agua, no hay nada. Como tú ya no tienes un trabajo físico para hacer, prácticamente tus músculos se van a reducir solamente a ser cuerpo. De todos los órganos que tú vas a tener, ¿cuál es el único que vas a utilizar? El cerebro, ¿cierto? Porque con el cerebro, a través de tu pensamiento, vas a dar respuestas. Bajo esta teoría, como tu cerebro va a evolucionar, tu cerebro va a ser el más grande, ¿cierto? Profe, ¿qué más va a pasar? Te dije, ¿sí o no? Te dije, no hay capa de ozono, no hay nada que te cubra de los rayos solares. ¿Tus ojos van a soportar el brillo? Tus ojos van a ponerse de color negro entonces. Tu pupila se va a hacer negra porque va a intentar soportar ese brillo. Profe, ya no hay oxígeno. Si ya no hay oxígeno, ¿para qué necesitas una nariz tan grande? Tu nariz se va a hacer pequeña, ¿sí o no? Ahí está tu naricita. Si ya no tienes que comer, ¿para qué necesitas una boca tan bonita como la del profe, con bigotito todo chévere? ¿Para qué? Ya no lo necesitas. Tienes solamente una boquita. ¿Qué parece eso? Un zombie. ¿Un zombie? Es un cadáver, parece. ¿Un Parece cadáver? un cadáver. Cadáver andante, profesor. Miren, está flaquito, pobrecito. Ustedes no saben qué son los extraterrestres, al parecer. Yo Ah, sí, no, profesor, con la cabeza grande dice que tiene. Ah, esto es lo que posiblemente pueda suceder si nosotros no cuidamos el planeta. ¿Te das cuenta cómo es que el ser humano se está adaptando a ello? profesor, si son flaquitos se deben notar sus costillas. Posiblemente. Ahora, ¿por qué te estoy dando esta idea? Porque algunos científicos dicen de que los extraterrestres no son más que seres humanos que están adelantados a su tiempo. Posiblemente sean seres humanos del futuro. Es una teoría, no lo podemos comprobar, pero también no significa que no sea válido. Tiene justificación según lo que te estoy dando, ¿sí o no? ¿Cómo es que la cabeza se tiene que aumentar su tamaño? Porque necesitas utilizar tu cabeza para dar respuesta a esos problemas tan difíciles. Necesitas tener unos ojos con una pupila más grande para poder soportar los rayos del sol. La nariz y la boca ya no la utilizas, se hacen pequeñas, así como lo estás viendo aquí. Así no te lo muestran los extraterrestres en las películas de acción. Igualito, ¿sí o no? Ahora te das cuenta, cuando tú veas a un extraterrestre, entonces, ahí va mi futuro, ¿no? De repente ahí está tu futuro, ¿no? De repente es tu hijo, tu hija, quién sabe. Mándale saluditos. Puede ser tú en un futuro. Bueno, es mentira, mentira, bromita, pero es posible, ¿no? ¿Por qué no quitarnos la posibilidad? Según estas teorías, eso puede pasar. Mira cómo es que el ser humano puede cambiar. Y no solamente el ser humano, cualquier especie. Se dan cuenta que este es un tema, no es un tema difícil, pero tampoco es un tema muy fácil, ¿no? Es algo como para poder pensar. Vamos a responder entonces las preguntas para que no me falte del tiempo, porque, uy, sí hay muchas preguntas. Empecemos. ¿Crees que los animales han cambiado a lo largo del tiempo? ¿Ustedes qué dicen? Obviamente, ¿no? ¿Y por qué crees que han cambiado? ¿Porque solamente querían tener esos cambios? ¿O porque necesitaban esos cambios? Si tu respuesta es porque lo necesitaban, quiero que tú me expliques. ¿De acuerdo? Esto te lo estoy dejando para ti porque es una pregunta fácil o es difícil. No, está fácil, creo, ¿no? ¿Por qué han cambiado? Porque necesitan adaptarse a su ambiente, ¿no? Necesitan, ¿no? De alguna manera, adaptarse a ello. Ya, en la primera entonces te lo dejo para ti. No está difícil, por favor. Recuerden que los cambios dependen al medio en el que se encuentran las especies. Si yo soy un animal que vivo cerca al agua, obviamente voy a tener que adaptarme a ello, como los patos, por ejemplo, ¿no? Los patos tienen en su patita una membrana, ¿no? Que le permite nadar. ¿No? A ver, tú mete al mar a una gallina, ¿te va a nadar? Porque no ha sido adaptado para ello. La gallina, todo lo contrario, ha sido adaptado solamente para la tierra, ¿no? Muy interesante. Cada animal tiene una adaptación diferente a su entorno. ¿Cómo crees que se ha dado este cambio? Aquí yo te ayudo para que no te demores
Recuerden que este cambio no es un cambio de la noche a la mañana. Este es un cambio progresivo de mucho tiempo, ¿de acuerdo? Estos cambios se han dado de manera progresiva en mucho tiempo. Progresiva significa poco a poco. No significa de la noche a la mañana, ya el profesor Jair se le estiró el cuello como jirafa, ahora ya puede alcanzar los árboles. No, no es así. Como te dije, esto es un proceso muy largo y a veces ni siquiera llegamos a encontrar un límite en ello. Así como la teoría de la evolución, ¿no? Que hasta el momento no se puede comprobar. Por eso sigue siendo teoría. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿conoces antepasados de algún animal o planta de la actualidad? ¿Cuál, por ejemplo? Un animal de la actualidad que tú conozcas que en algún momento... Jirafa. La jirafa. Pero ¿cuál es el antepasado de esa jirafa? Ah, no sabemos el nombre. Uno más fácil, por ejemplo, yo te digo uno. El perro. Ah, el perro. El antepasado del perro puede ser el lobo. Ujú. Los felinos, ¿no? ¿Cuál es el antepasado de un felino? Puede ser el tigre diente de sable, ¿sí o no? O también los tigres. Bueno, tigre sigue siendo un felino, ¿no? Todos en este... pero mira, según la teoría de Darwin, ¿qué dice? ¿No? Que todos tienen un ancestro en común, ¿no? Darwin te dice eso. Las especies tienen un ancestro en común. Podríamos decir que el ancestro en común de los felinos, ¿quiénes son? El tigre diente de sable, puede ser. El elefante, ¿cuál era su ancestro? El mamut. Mamut. La gallina, ¿cuál era su ancestro? T-Rex. El T-Rex, claro. Claro, de verdad. ¿Por qué, profesor? Muy simple, te hago la explicación muy simple. Tú sabes que en el T-Rex, ustedes habrán visto películas de dinosaurios, ¿sí o no? Y se han dado cuenta que al T-Rex siempre lo dibujan con una manito que no alcanza ni siquiera para servirte, ¿no? Un buen desayuno, pobrecito, ¿no? Según la teoría de Darwin y Lamarck, ¿qué te dice? Aquellas partes que tú ya no utilices van a poco desaparecer, ¿sí o no? Por eso, esas patitas que parecían cositas, ¿no? Del T-Rex, ¿no? Que no podía hacer nada, seguramente a lo largo del tiempo iba a ser reducido más, a tal punto de convertirse en una especie de alas. ¿Posible? Sí, claro, es posible. Bueno, aquí ya te estoy dando algunos ejemplos, creo que tú lo puedes hacer solito, ¿cierto? Y profe, Dime, Joaquín. dicen de que el ancestro de los dinosaurios son las tortugas. Mm, sí, puede ser, los reptiles, ¿no? Pero mira, si vamos a hablar de ancestros, vamos a pensar de esta manera. Hablemos a nivel celular. ¿Cuál fue la primera célula que existió? Fueron las bacterias, las células procariotas. Esas células evolucionaron, claro. Nosotros hemos hablado de las células, ¿sí o no? Como que las procariotas no... Bueno, las procariotas tú saben que no tienen muchos organelos, ¿no? Tienen su flagelo, no tienen... pero no están desarrolladas, ¿no? Por eso son bacterias nomás, ¿no? Pero esas células en algún momento se han dividido su trabajo y se han vuelto en células, ¿no? ¿Cómo se llaman las células desarrolladas? ¿Alguien sabe? Empieza con la EU. Nadie. No, creo que... ¿Cómo no se van a acordar de las células eucariotas, chicos? Las células más desarrolladas. Entonces, mira cómo las células también se han evolucionado, ¿no? Las células procariotas solamente eran bacterias y las células eucariotas ya estábamos hablando de plantas y animales. ¿Mm? Interesante, interesante. Ya, ok, te dejo estas preguntas para ti. La número 2, vamos a la número 2. Dice, analiza las siguientes afirmaciones, escribe verdadero o falso según corresponda. Según la teoría de la evolución, justifica tu respuesta. A ver.
Los seres vivos más sencillos se desarrollan a partir de organismos más complejos. Esa es la primera alternativa. Dice, analiza las siguientes afirmaciones y escribe frente a cada una falso si es falso y verdadero si es verdadero. Según la teoría de evolución, justifica tu respuesta. Los seres vivos más sencillos se desarrollaron a partir de organismos más complejos. ¿Qué dicen a ello? ¿Verdadero o falso? Piensen, primero piensen. Verdadero. Los seres vivos más sencillos se desarrollaron a partir de organismos más complejos, claro. Eso sí es verdadero. ¿Por qué? Porque a pesar de que un organismo se vea muy sencillo, no significa que su organismo no, que también sea sencillo, no. Todo organismo, por más sencillo que sea, tiene un organismo complejo, ¿no? Por ejemplo, una mariquita, ¿no? Un insecto nomás, ¿no? Puedes verlo muy sencillo, muy simple, pero si lo analizamos es demasiado complejo. A ver, los primeros seres vivos fueron organismos unicelulares, ¿verdadero o falso? ¿Qué dicen? Los primeros seres vivos fueron organismos unicelulares. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Es una pregunta o es una respuesta? Verdadero. Verdadero, claro, obviamente es verdadero. Obviamente es verdadero. Obviamente empezaron como organismos unicelulares, como las bacterias. Después se convirtieron en organismos pluricelulares o multicelulares, como también se le llama, ¿no? La última dice, los seres vivos han existido desde siempre como son actualmente, no han cambiado. ¿Verdad? Falso. Falsísimo, ¿sí o no? Como pensar de que todos me van a salir con diploma. Falso. Solo los dignos van a salir con diploma, ¿no? A ver, pero ¿cómo podríamos en este caso corregirlo, ¿no? Porque tenemos que corregirlo. ¿Qué podrían decir respecto a esta opción, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Por qué es falsa? Los seres vivos han existido desde siempre como son actualmente, no han cambiado en nada. O sea, el ser humano siempre ha sido así como hoy en día lo conocemos. No ha cambiado en nada. Un gatito siempre ha sido como lo vemos hoy en día, no han cambiado en nada. ¿Eso es cierto? El oso perezoso, ¿no? Por ejemplo, el koala, ¿no? O el oso perezoso antes era tamaño de un elefante, ¿no? Hoy en día, ¿cuál es el tamaño de un oso perezoso? Tamaño de la mitad de Luanita nomás. Máximo todavía. ¿Mm? Chiquito. Entonces, ¿qué podrían decir aquí? O se lo dejo para ustedes, ¿ya? Esto me lo van a completar ya que nadie me quiere apoyar. No me apoyan, te lo dejo como tarea. ¿Listo? Igual no está difícil, ¿no? Igual esto lo puedes desarrollar tú solo. Tú me vas a decir cómo esto lo puedes, esta oración, cómo lo debes corregir, ¿no? Me puedes decir, no, los seres vivos sí han cambiado a lo largo del tiempo, de repente, ¿no? Es para poder adaptarse a su ambiente. Esa sería la respuesta, ¿no? Vamos a la pregunta número 3. Observa y completa. Soraya visitó la playa el fin de semana. Observando a las aves del lugar, notó que tienen diferente forma de pico y debido a esto algunos podían comer animales sobre la arena, mientras otros podrían alimentarse de animales enterrados. Los picos de las aves se habían especializado según las condiciones de su hábitat. Recuerden, hábitat es el lugar donde viven, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los picos? Ahí te das cuenta, ¿no? Cuántos tipos de picos existen en estas aves, ¿no? Picos que son de repente medio inclinados, ¿no? Picos que van en dirección hacia arriba, picos que de repente son más largos, ¿no? Picos que son más cortos, ¿no? Cada pico, si te das cuenta, es diferente. Vamos a ver qué nos podríamos poner aquí. A ver, completa el cuadro con la descripción de 3 picos de aves diferentes. Tenemos que poner 3 picos de aves diferentes. A ver, ¿cuál pico pondríamos primero? La La A. Sí, creo que sí. Y creo que la A y la B serían similares, ¿no? Porque ambos están en curva, ¿no? Ambos están en curva. Entonces ponemos imagen A y B, forma de pico
y alimento. ¿Cuál es la forma del pico? Su pico. ¿Qué forma tiene? De ondulado. Tiene una forma ondulada. A ver, otra palabrita. Está bien, está bien. Otra palabrita que podríamos utilizar en vez de ondulado. Curvado. Tiene forma en curva, ¿no? Muy bien. Claro, tiene forma en curva, ¿no? Nada más. Porque si ponemos lo del alimento, no nos va a alcanzar el espacio. Ya. Otra forma de pico. ¿Qué puedo colocar? ¿Qué imágenes podemos utilizar? El de la C y el de la D. C y D. Sí, creo que sí. C y D. ¿Cuál es la forma de esos picos? ¿Cuál es la forma de esos picos? Recto. Una forma recta, forma alargada, ¿no? Tiene forma alargada, ¿no? Están alargados esos picos. Lo último que podríamos colocar. ¿Qué podríamos colocar? De repente la letra, la imagen E, ¿no? La E y la F, ¿no? Podríamos colocarlo, claro. ¿Y cuál es la característica de esas aves? Profesor, estamos yendo como en el alfabeto A, B, C, D, E, F. Ujú. Ya, pero de la E y la F, ¿cuál es la característica de esas aves? Sus picos son un poco inclinados. Son un poco, si se dan cuenta, en la E y la F, sus picos ya son un poco pequeños. A comparación de las aves, esos picos ya son pequeños, ¿no? Sus picos son cortos, ¿no? ¿Listo? Terminen de copiar. ¿Terminaron de copiar? ¿Puedo borrarlo? No, profe. Ya, terminen. Chicos, necesito que se apresuren porque ya me salió la señal de que nos faltan 10 minutos. Ya, profesor. ¿Ok? ¿Continuamos? Muy bien. Ahora, si hubiéramos puesto el alimento, ¿no? Te das cuenta de que, por ejemplo, en la A y la B, esos picos tienen forma alargada, ¿no? Muy largo en sí, ¿no? Y tiene forma en curvas. Pero si te das cuenta, ¿qué alimento podrían consumir estos? Posiblemente por la forma del pico, ¿no? Los alimentos deben estar enterrados en la arena, ¿no? Por eso es que tienen el pico tan grande, para poder alcanzarlos. Los que de repente no tienen un pico tan grande, ¿no? ¿Dónde van a ubicar el alimento? Posiblemente aquel alimento que esté por encima de la arena, ¿no? Mientras que los otros que tienen pico corto, posiblemente ya lo que solamente los restos que puedan dejar, ¿no? Porque no creo que puedan con esos picos llegar, en este caso, de repente a encontrar
este gusanito que está aquí, ¿no? Con un pico muy No, pequeño no profesor, llegas. Dime. los de cortos, profesor, a veces son acuáticos y a veces ellos pueden nadar bajo el agua y ahí capturan su comida. Sí, sí, sí. Así como los pingüinos posiblemente. Sí, sí, mucha razón, mucha razón. Listo, continuamos entonces. ¿Qué ha influenciado la especialización del pico de las aves? ¿Por qué las aves tienen diferentes picos? ¿Ustedes qué dicen? Por su evolución, ¿Pero por qué? ¿Por qué se ha evolucionado en diferentes tipos de picos? ¿Para qué? Para que sobrevivan. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante para las aves los diferentes picos que tienen? Porque depende del hábitat donde están y donde puedan Depende pasar. del alimento que pueda cazar. Entonces, lo que ha influenciado para la especialización del pico de las aves es el alimento y el lugar, o vamos a poner algo más chiquito, ¿no? Ha influenciado en la especialización del pico el alimento que consumen y el lugar en donde encuentran su alimento. Claro, esto sería la respuesta, ¿no? No solamente el alimento, sino dónde encuentran el alimento. Por ejemplo, el pájaro carpintero necesita tener un pico largo, pero también un pico demasiado fuerte, ¿no? Porque si no, imagínate, le mete un picazo a la madera y se le parte el pico. Por eso necesita tener un pico largo y fuerte para poder llegar a los gusanitos que están en la madera. ¿Cómo se relaciona el tipo de pico con el alimento que consumen? ¿Cómo ustedes lo podrían relacionar? ¿Cómo podríamos relacionar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo relacionar, profesor? O sea, ¿cuál es la relación del tipo de pico que tiene la ave con el alimento que consume? Eso es lo que te están diciendo. Se relaciona, ¿cómo lo podríamos completar? Por la forma de casa, porque algunos, profesor, algunos con su pico tienen algunas formas de cazar. Por ejemplo, un ave caza un cangrejo. ¿Cómo lo hace? Con su pico empieza a hincar sus patas hasta que por fin sale el cangrejo y ahí se lo come. Mucha razón, ¿no? El pico de las aves se adaptan a las diferentes formas de cazar a sus presas. Por ejemplo, el águila tiene un pico medio, ¿no? Tiene un pico diferente, algo así, ¿no? Su pico es así. A ver, un ratito. A ver, este es un águila, su cabeza, y su pico parece medio así, ¿no? Medio inclinado. No, no, no me salió bien. Pero parece algo así, ¿no? Como si fuera un conito, ¿no? Algo así. Pero eso le sirve para poder desgarrar también la carne, pues, ¿no? Gracias a ese pico también el águila puede desgarrar la carne, etcétera. No sé, el pico de tucán ahorita sí no lo puedo dibujar porque yo no tengo el mouse ahorita, estoy yo con esta cosa que Ah, el viene pico con del la... tucán también es un pico bien grande, ¿no? Pero es justamente un pico de ese tamaño, ¿para qué? Para poder no solamente romper las frutas, ¿no? Sino también para poder protegerse. Aunque también tengo entendido de que el tucán come otras aves. No estoy muy seguro. Pero de repente para la próxima clase a ver si lo investigan. El tucán come bichos y creo que también pues se come a unas a unas a unas ovecitas pero chiquititas. Sí, claro, ¿no? En este caso, eso pasa, ¿no? Algo así como los peces, ¿no? El pez más grande se come al más pequeño. Pero bueno, vamos a continuar. La última pregunta respecto a la pregunta número 3. ¿Cómo se explicaría la evolución de los picos de las aves según la teoría de Lamarck? Según la teoría de Lamarck, recuerden, ¿cómo se explicaría esto?
A ver, aquí te voy a ayudar porque esto quiero que tú lo estudies. ¿De acuerdo? Para Darwin, recuerden, en un grupo siempre va a haber que los individuos van a tener diferencias, ¿cierto? Pero para Lamarck eso no se da. Para Lamarck, ¿no? Depende de la voluntad del individuo el cambio. Así como en el ejemplo de la jirafa, ¿no? Las jirafas todas tienen el cuello largo, pero si de repente el árbol aumenta su tamaño, solamente aquellas jirafas que tienen voluntad, ¿no? De poder alcanzar esas hojas van a hacer que que su cuello crezca, mientras que las demás no lo van a permitir, no van a tener la voluntad y en este caso van a desaparecer, ¿no? Según la teoría de Lamarck, los picos de las aves se han desarrollado debido a la voluntad de la especie para... Profesor, Dime. por ejemplo, el tucán no solo usa para cazar, también es como una forma de cortejo, porque el tucán que sea un poco más colorido su pico, más hembras va a traer. Sí, también muy cierto, ¿no? Es más, hay algunas aves que también con sus picos hacen sonidos diferentes, ¿no? Lo chanca, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Las aves es un mundo muy complejo, pero muy bonito a la vez. Los picos de las aves se han desarrollado debido a la voluntad de la especie para poder superar sus, para poder adaptarse. Claro, esa sería según la teoría de Lamarck, ¿no? Depende a la voluntad. Si me hubieran dicho Darwin, que hubiera dicho, bueno, todos los individuos tienen diferencias y solamente aquellos que ¿no? se adaptan mejor sobreviven. Y los demás, obviamente, padecen, ¿no? Te lo dejo esto aquí. Me lo estudias, por favor. Yo te estoy apoyando, pero igual tú me lo estudias. No te olvides. Ah, todo lo demás a partir de la pregunta número 4 va a ser para ti. No se asusten, no se asusten. Está muy simple, solamente tienes que leer y tienes que responder con tu propio criterio. No está difícil. Cuando lo lean se van a dar cuenta de que no está difícil. Está bien fácil. ¿De acuerdo? Hasta el momento, chicos, ya que me queda un minuto, último minuto, ¿hay alguna preguntita, algo que no haya quedado claro o todo estamos bien? ¿Todo bien? Muy bien, excelente. Entonces recuerden, por favor, no se olviden de enviar sus evidencias. Si se cabe el sur, ya saben, me avisan cualquier cosa. Kiarita, le preguntas a tu mamita, o bueno, le pides por favor que me escriba, ¿ya? Le dices que me escriba para poder coordinar una hora para poder conversar con ella. Creo que quería conversar conmigo. Le avisas nomás, ¿de acuerdo? No es nada grave, no te preocupes. ¿De acuerdo? Cuídense, chicos, nos vemos. Un fuerte abrazo a la distancia, coman mucho, sean felices y adáptense al cambio. Cuídense, chicos. Nos vemos.